Lunes 5 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa que recupera su antiguo formato, el formato pre-coronavirus. Vamos como cada día con el repaso de los titulares, de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, también en la prensa digital con alguna referencia. Empezamos como es habitual por el decano, por el Diario Córdoba. Titula a 5 columnas: Córdoba prevé producir un 30% más de aceite. Asaja y UPA, dice, calculan unas 250.000 toneladas y las cooperativas aún más. La lluvia que se registra las próximas semanas será determinante. Agricultores y cooperativas, dice, agroalimentarias confían en que los precios mejoren. Bueno, la campaña está a punto de comenzar, de hecho ya están haciéndose los trabajos previos, incluso alguna explotación ya ha comenzado a recoger la primera aceituna. Y la previsión, como señala el Diario Córdoba, es que sea una buena cosecha. En principio, la cosecha será media alta, es decir, buena cosecha con respecto al año anterior. Las previsiones de las que hablamos no son efectivamente con respecto al 2019-2020, la campaña que concluyó allá por febrero o marzo de este año, que parece tan lejano. Una previsión, como digo, de en torno al 30 o 40%, según algunas de las asociaciones que ha sondeado el Diario Córdoba, el 8 para el lunar, y algunas de ellas pues incluso llega hasta hablar del 40% de mejora en la producción agrícola. En cuanto al precio, bueno, este año se esperan buenos precios, básicamente porque las previsiones hablan de que a nivel global, a nivel mundial, el aceite va a caer en la producción, en torno a un 5%. Hay países como Grecia o Italia o Túnez donde ha habido más problemas con el aceite y se prevé que eso haga que el precio del aceite se caiga, con lo cual será más fácil dar salida al nuestro y por lo tanto se podrán pedir precios algo más elevados. Esperemos que no repercuta lógicamente en el consumo, el consumidor final, que es el que al final le toca el bolsillo, que suba o no el precio del aceite. En cuanto a peonadas, pues por las mismas habrá este año en torno a 2,5 millones de peonadas, 3 millones, el año pasado hubo 2,5 millones, con lo cual también habrá una mejora en este sentido que tanta falta hace el trabajo, en este caso en el campo. Dicen los sindicatos agrícolas o agrarios que se están implementando ya medidas por la COVID, y que en principio lo que han visitado, lo que han visto es que se están haciendo grupos más pequeños, habitualmente hay 4 personas por árbol, ahora están haciendo grupos de 2 personas para que haya menor contacto entre nosotros. Se están lógicamente poniendo sobre la mesa todas las medidas de seguridad que se exigen para otros sectores, también en el campo, y dicen que hay ganas de trabajar y hay personas que están solicitando inscribirse en las faenas agrícolas. Dicen que el problema fundamental es que hay algunas explotaciones que aún siguen sin respetar el convenio. El convenio del campo regula un salario mínimo de 48,19 euros por una jornada de 6 horas y media, que es la que está establecida para esta faena, y que asegura, hay empresarios que intentan saltarse la normativa y pagar por debajo de convenio. Todo el que llega al sindicato y pregunta, le informan del precio, del salario, pues lo ve bien y se inscriben, como digo, en las distintas convocatorias. Pero hay unos empresarios que luego intentan darle un poquito la vuelta, apretar, sobre todo cuando hay mucho trabajo, cuando hay muchos desempleados, pues intentan abaratar sus costes de producción y no respetar lo establecido. Así que perspectivas buenas, se espera que llueva esta semana, estas últimas semanas del otoño, estas primeras del otoño, de octubre. Si lloviera un poquito, la aceituna, que aún está arrugada en algunas de las explotaciones, algunos de los olivares, pues cogería forma, engordaría, el último engorde de la aceituna, y permitiría elevar los precios, elevar la cosecha y luego, por lo tanto, la calidad y el precio final. Así que ojalá que, como siempre decimos, Córdoba mira mucho al cielo, lo mira para el turismo, lo mira para el campo, y en esta ocasión que toca hablar del campo, pues ojalá
que haya un poquito de lluvia, que tanta falta hace para los pantanos, para el campo y para la aceituna, y que permita redondear una cosecha que se promete al menos media alta. Saben que la becería del olivar va alternando cosechas buenas, cosechas regulares, cosechas malas. Bueno, pues este año toca una cosecha media alta. Más titulares. En el diario ABC titula la página 2, el mercado activa suelo para 20.000 viviendas. Las empresas del sector reformulan las grandes bolsas de crecimiento de la ciudad con vistas al medio plazo. Este titular no es de ahora, este no es de hoy, este periódico. Bueno, algunas fotos sí, otras fotos no. Bueno, en cualquier caso, hablamos del suelo. Sí, está por ahí el titular del suelo. Dice el diario ABC que se activan nuevas... Bueno, la verdad que es una información en la que coinciden varios periódicos. Nos quedamos con ABC, una información que ha elaborado Rafa Ruiz. Pues habla de varios proyectos, en concreto el Parque de Levante o la ciudad de Levante, es un proyecto eterno en Córdoba, que se puso sobre el papel la primera vez allá a finales del siglo XX, el año 96, 97, por ahí anduvo, cuando se empezó a hablar de la ciudad de Levante, un macroproyecto de crecimiento hacia el oriente de la ciudad, y luego, como saben, se ha ido ampliando hacia el oeste, hacia el barrio de Poniente. Pero ese proyecto es muy antiguo, un proyecto de urbanización muy antiguo que queda ahí un poco empantanado. Luego también está el proyecto, ahí había 5.000 viviendas que parece que se van a reactivar en esta nueva llegada de los fondos de inversión. También está el proyecto de la zona del Patriarca, también en este caso hacia Levante, pero más mirando hacia el norte. También hay 1.500 viviendas que, bueno, es una ampliación, perdón, el Patriarca hacia Poniente también, una ampliación mirando a la sierra que está siempre pendiente. Saben que hay una gran actuación urbanística en el Patriarca y una gran actuación medioambiental con ese parque que promueve el Ayuntamiento o que ha prometido el Ayuntamiento, una especie de parque periurbano muy cerca de la ciudad. Bueno, pues en torno a esa zona 1.500 viviendas más. El Corral de Écija, aquí a la espalda donde estamos nosotros, entre el río y la avenida de Cádiz, es otro proyecto muy antiguo, un proyecto que ha ido dando vueltas, también de final de los años del siglo pasado. Se puso sobre la mesa un proyecto muy interesante, muy bonito, que fue premiado, por cierto, en certámenes de arquitectura, que luego se abandonó. Luego hubo otro proyecto del Grupo LAR que salió a las últimas elecciones municipales y que también se quedó un poco durmiendo el sueño de los justos. Y parece que esa bolsa de suelo podría reactivarse. Este proyecto, el del Grupo LAR, el Corral de Écija, incluye una superficie comercial y viviendas, como le digo, entre el río y la avenida de Cádiz, una zona que actualmente está abandonada. Hay que salvar la zona de protección del Guadalquivir, la zona de inundación, y a partir de ahí se construirían viviendas. También en la carretera del aeropuerto hay otra área importante para urbanizar, que también se quedó bloqueada, sobre todo porque eran parcelas muy grandes que no apetecían, que no fueron atractivas para los inversores. Parece que el proyecto ha sido el de trocear esas parcelaciones, hacerlas más atractivas para poder gestionarlas de otra manera. Este proyecto también parece que va en marcha. Me parecen muy interesantes todos estos proyectos, lo de la ampliación de la ciudad, aunque, como yo siempre digo, Córdoba es una ciudad que en parte está hueca, una ciudad en la que los solares se han ido abandonando, en algunos de los barrios, sobre todo en el casco histórico, hay muchos solares que no interesa construir porque es más costoso, porque colocar una grúa no es lo mismo hacerlo en mitad de un descampado en el Patriarca o Levante que hacerlo en la Judería, lógicamente. Y luego la rentabilidad tampoco es la misma. En este tipo de parcelaciones salen muchísimas viviendas, es mucho más fácil colocar esas viviendas, mientras que la Judería, igual en una parcela pequeñita, un solar, saca una vivienda o dos o cuatro como mucho, y eso, bueno, pues más complicado rentabilizar. Pero es verdad que la ciudad tendría que mirarse hacia adentro. No porque sea mejor vivir dentro que fuera, parece que hay ventajas, inconvenientes en vivir en el casco histórico o en vivir en un barrio de expansión, sino porque la ciudad no puede quedarse hueca, no puede vaciarse por dentro y que todo el mundo salga al exterior. Eso ocurrió en otras ciudades, ocurrió en Madrid, por ejemplo, cuando se abandonó el casco histórico, o en Barcelona. Se fueron yendo los vecinos hacia zonas más cómodas de vivir, zonas con mayor amplitud, con mayores espacios, y se fue vaciando el centro. Creo que hay que compaginar la ampliación de la ciudad con la recuperación de su casco histórico, y en el caso de Córdoba, un casco histórico pues riquísimo en lo patrimonial, en lo histórico y lo urbanístico. Creo que habría que activar o reactivar, que ya existen algunas medidas de recuperación del casco, y también al mismo tiempo, bueno, pues proponer alternativas a quienes prefieran vivir fuera de la ciudad. Pero siempre la reflexión es la misma. Cuando se crea un barrio, por ejemplo, en la ciudad de Levante o en la zona del aeropuerto,
hay que también dotarlo de servicios, no solamente de agua potable y de luz, también de autobuses, de entrega de correos, de jardines. Todo eso evidentemente encarece el servicio por su lejanía. Entonces, está muy bien que se plantee ese tipo de alternativas, pero también mirémonos hacia adentro y miremos cómo la ciudad queda muchos espacios en el casco histórico, incluso en barrios que no son tan históricos, también hay solares que no acaban de ocuparse y que deberían quizá ponerse en valor, al mismo tiempo digo que esto de lo que estamos hablando. Más cosas, la foto del diario El Día, luego vemos la otra foto, es para la escuela de danza. Titula "La danza se adapta a la pandemia" y con una foto de un grupo de alumnos y alumnas, sobre todo alumnas, durante una sesión. Vemos los chicos y las chicas con mascarillas, es una información que ha elaborado, creo que Lourdes Chaparro, sobre, bueno, que también a la danza llega la COVID y vemos a todos los alumnos, a todos los proyectos de bailarines, algunos ya con más arte, que utilizan pues, su mascarilla a la hora de... Sí, Lourdes Chaparro, la autora de esta información. A la hora de pues dar sus clases prácticas, ¿no? Algo que hace un año, por estas fechas, pues no nos lo hubiésemos creído, que hubiese que dar clase de danza con la mascarilla y manteniendo una distancia de seguridad entre uno y otro. No solamente la danza, le ocurre a toda la educación y a muchas actividades que parecía imposible que se pudiesen llevar a cabo con una mascarilla colocada, pero se está haciendo. Incluso hay ensayos de músicos en los que, a excepción de los instrumentos de viento, que hay que soplar, y evidentemente no se puede soplar con la mascarilla puesta, pero el resto vemos como violinistas, violonchelistas, el resto de instrumentos, piano, todo lo que no es de viento, se están llevando a cabo los ensayos con la máscara. Como digo, hay que adaptarse y esperar y confiar en que pronto haya una solución, un remedio y acabemos con esta pesadilla de la COVID que tanto está alterando nuestras vidas. Bueno, pues hablando de COVID, dice los periódicos, el diario El Día, el coronavirus provoca otros 2 fallecimientos en la provincia y la policía multa a 66 jóvenes en la noche del sábado por hacer botellón. El diario Córdoba, rastreadores castrenses para Córdoba, con una foto de un grupo de militares en la base de Cerro Muriano. Supongo yo que estarán ya trabajando, digo la foto, no sé si es de archivo actual, están trabajando para colaborar con la Consejería de Salud y Familias en el rastreo de posibles contagios a partir de contagios conocidos, notificados. Y también habla el diario ABC, en la página 2 informaciones sobre la COVID, los focos de contagio pasan de la residencia a los encuentros dentro del hogar y que los 10 mayores de Europea Sierra murieron de COVID a lo largo de 2 semanas. Bueno, vamos a hacer un revoltillo con todo esto. Empezando por los datos ni buenos ni malos, son todos malos como todos los días, pero no son especialmente malos ni especialmente buenos. El fin de semana ha sido bastante habitual, bastante dentro de lo normal, de la última normalidad en cuanto a contagios. 100 y poco casos diarios y un chorreillo de hospitalizados, que es lo que más nos preocupa a todos, que la presión asistencial sigue incrementándose, poco a poco, es cierto. De hecho, señala hoy el diario, creo que lo he leído en ABC, que en el Hospital Reina Sofía ha bajado la presión asistencial. Bueno, se habrá trasladado a otros centros porque la media que sale de la provincia es similar. Entonces, recordemos que en la provincia de Córdoba tenemos el Hospital Reina Sofía, el Hospital de Pozo Blanco y el de Cabra como referencia, además de algunos otros hospitales, por ejemplo, Montilla. Pero los principales, Cabra, Pozo Blanco y Córdoba, mantienen el número similar de hospitalizados, en torno a los 130, 140, con lo cual la presión a la que hace referencia el diario ABC, no viene en la portada, pero visto en la digital, pues se referirá solo a Reina Sofía. Digo que la presión es lo que más preocupa. El resto de contagios, como señala el Córdoba, cuanto más rastreos se realicen, más contagios aparecerán. Es cierto también que cuanto más contagios se conozcan, más contagios se evitarán, porque el rastreo persigue eso, persigue que personas asintomáticas, personas que tienen el virus y no lo saben, pues sean conscientes de ello y dejen de transmitir sin querer, involuntariamente, el virus a sus cercanos, porque, como señala el diario ABC, ha pasado el contagio de unos lugares a otros, y hoy por hoy el lugar donde más se produce el contagio es en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque ha vuelto la actividad. Durante el verano ha habido menos actividad, ha habido vacaciones en el colegio, ha habido vacaciones en los puestos de trabajo, y ahora pues los profesionales vuelven a su puesto de trabajo, los chicos vuelven a los colegios y se reúnen todos a la hora de comer.
y en las casas habitualmente no se utiliza la mascarilla, con lo cual esos contagios han pasado de ese entorno al familiar directo. Pero como las familias además se amplían, sobre todo se amplían, se ven los primos, se ven los abuelos, se ven cuando hacen visitas de fin de semana, pues se extiende también al otro ámbito. Es decir, que ahora el peligro está en el contacto más cercano, porque el resto de contagios, no digo que se haya controlado, que no se ha controlado, pero sí que se tiene un poco más cercado, se tiene un poco más delimitado y se sabe por dónde pueden ir los tiros. En el ámbito familiar es muy difícil, como les digo, que una familia se reúna a ver la tele con la mascarilla puesta. Creo que eso no lo hace nadie. Incluso cuando llega alguien de visita, que llega el tito de visita, pues tampoco se pone la mascarilla, aunque la recomendación es que sí lo hagan. Y ese es el problema. La residencia, pues se mantienen los brotes, algunos van mejor y otros van peor. Quizá la referencia que hace ABC es la más preocupante. 10 fallecidos tuvo la residencia Orpea Sierra en Córdoba y fueron 2 semanas las que se produjeron estas defunciones, estos óbitos. Lo más quizá sangrante de la información es que la Junta optó por no medicalizar el centro porque la empresa tiene su propio equipo médico. Yo no voy a dudar de la eficacia del equipo médico de Orpea, pero lo cierto es que han fallecido 10 personas, con lo cual es probable que la medicalización de algún centro geriátrico sea la pieza clave para evitar que el virus sea tan letal como ha sido la residencia Orpea. No es la más letal de Andalucía, desgraciadamente para otras, ¿no? No ha habido muchísimos fallecimientos, pero es verdad que en una residencia fallezcan 10 residentes, en fin, es para poner los pelos de punta, ¿no?, cuando se leen estas informaciones del daño que está provocando este virus, sobre todo en personas a partir de 70 y tantos años, y residentes, donde hay un contacto directo de unos con otros, donde se comparten espacios, la sala de la televisión, los patios, los comedores. Es muy difícil evitar un contagio, muy difícil evitar la transmisión del virus, y en pacientes de altísimo riesgo, donde la población diana, en este caso, está concentrada y están todas las personas muy expuestas y muy juntas. Así que ojalá que se puedan medicalizar donde haga falta y evitar que el virus se transmita, y evitar sobre todo los fallecimientos. Hablando de fallecimientos, hoy vienen dos fallecimientos ilustres, entre comillas, porque todos son, evidentemente, tienen la misma dignidad, pero sí de personas muy conocidas. El diario Córdoba, con foto para Juan Serrano, adiós a Juan Serrano, titula cofundador de Equipo 57, una fotografía relativamente reciente de Juan Manuel Vacas. En el diario El Día, creo que ya lo han visto, en la parte alta, el creador Juan Serrano, cofundador de Equipo 57, fallece. Esta es la foto de Juan Vacas que decía. El diario El Día, el cofundador de 57, fallece a los 91 años. Y en ABC también hay una foto de Juan Serrano, en la parte alta de la página 2, muere Juan Serrano, el artista cordobés de la modernidad. Juan Serrano, todo el mundo lo conoce en Córdoba, fue arquitecto responsable de la oficina del casco histórico, pero esta es la foto que me refería del diario ABC. Pero su fama, su nombre en el mundo del arte viene de mucho antes, del año 57. Parece ser que fue Jorge Oteiza quien puso en contacto un grupo de pintores, decía Juan Serrano, de brocha gorda, que vivían en París o que estaban exponiendo en París. Bueno, pues se creó el Equipo 57 con Jorge Oteiza, el propio Oteiza, el escultor Oteiza, también el Luis Aguilera, y los pintores Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola, todos o muchos de ellos muy relacionados con Córdoba, algunos cordobeses, otros trabajando en Córdoba, y formaron este equipo de vanguardia en el año 57. El año 57, cuando España vivía en la autarquía absoluta, no solo en lo económico, sino también en el arte. Cuando parecía que hablar de modernidad en España era imposible, pues este grupo de autores, como digo, muy cercanos a Córdoba, muchos de ellos cordobeses, pues fundaron este grupo. Luego se incorporaron más cordobeses, como es el caso de Juan Cuenca, o el caso de Paco Aguilera Amate, del pintor, y algunos otros que no son cordobeses, como el danés Thorkild Hansen o Néstor Basterrechea, el director de cine y también escultor y pintor. Bueno, pues el Equipo 57, como le digo, fue muy reconocido primero fuera de nuestras fronteras, en Francia, y luego ya en España, porque a pesar de todo, a pesar de que el régimen franquista no estaba muy por la labor de reconocer a artistas de vanguardia, sí que encontraron calor en un grupo de creación españoles, y muy pronto tomó esa resonancia y ese reconocimiento público. El grupo duró muy poquito, duró apenas 5 años. Agustín Ibarrola acabó en prisión,
Ángel Duarte se fue exiliado a Suiza y ahí acabó el grupo, en el año 62, o sea que apenas estuvo 5 años en funcionamiento, aunque luego su obra se ha mantenido en el tiempo. En aquellos 5 años los pintores firmaban Equipo 57 de las obras, era complicado vender un cuadro porque no tenía autor, nadie sabía quién lo había pintado, incluso se hablaba que un cuadro era colectivo, cada uno había aportado lo que había entendido que había que aportar, pero era más el mensaje que el cuadro, era hablar del grupo en lugar del yo, una época en la que el arte era muy personal, muy individualista, donde surgieron algunas grandes figuras del arte, y el 57 anduvo por otra línea. Y luego muchos de ellos mantuvieron obras colectivas o individuales durante el tiempo. El caso de Juan Serrano, pues tenemos para la posteridad el Boulevard del Gran Capitán, que se encargó a él de su restauración como arquitecto del ayuntamiento. También la restauración del Colegio de Arquitectos es suya, o la Fuente de los Cubos, que es frente al Corte Inglés, es una obra del propio Juan Serrano, y muchas otras obras. Por cierto, hace unos días hubo una presentación, que la dimos aquí en esta casa, en el magazine, de una exposición suya que puede contemplarse en el C3A, en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, que se llama Alhambra, una obra que tiene 30 años, que lleva 30 años en elaboración continua, donde hay unos documentales muy interesantes de cómo Juan Serrano ha ido avanzando en la creación de esta obra. Muy interesante, como le digo. Ya a esta presentación y a la inauguración no pudo ir, fue su pareja, Ana Freixa, en su nombre, porque él estaba ya regular, mal de salud, y no pudo asistir a esta última exposición de su obra. Así que nosotros nos unimos al dolor de la familia y del mundo del arte, porque es una pérdida irreparable. Del equipo 57 original solamente quedan vivos Juan Cuenca, afortunadamente, nuestro amigo Juan Cuenca, y Agustín Ibarrola, el escultor, pintor vasco, muy ligado, como digo, a Córdoba, que tan famoso por aquel bosque, se recuerdan con los árboles de colores. Bueno, pues son los que permanecen, los que quedan vivos, y ojalá que lo hagan por muchos años. Hace poquito falleció el otro cordobés, José Duarte, hace un par de años murió José Duarte. La otra pérdida que señalan los periódicos hoy es la de Juan Romero. Dice el diario Córdoba: muere Juan Romero, el último español vivo del campo de Mauthausen. Ahí lo tienen, del campo de concentración nazi. Lo señala también en el diario El Día, en la parte alta: adiós al cordobés Juan Romero, el último español de Mauthausen. Bueno, cordobés de Torrecampo, Juan Romero, aunque se fue muy pronto, porque bueno, él era sindicalista, nació en el año 19, tenía por lo tanto 101 años. Y peleó la guerra civil con el bando republicano. Él era activista de izquierdas, sindicalista, y luchó, como digo, en batallas señeras. Luchó en Guadalajara, luchó en Teruel, luchó en el Ebro, la batalla del Ebro. Cuando cayó el Frente de Cataluña, se exilió a Francia. Allí fue bien recibido en un campo de concentración donde habitualmente se concentraban los españoles que llegaron desde el exilio, porque el gobierno francés tampoco estaba muy por la labor, cuando murió Machado, por cierto. En este caso, Juan Romero pues fue recluido en un campo de concentración en Wagner-d'Ariège, en Francia, y estuvo allí un tiempo hasta que se alistó a la Legión extranjera y partió a combatir también contra los nazis. Cayó prisionero, y fue cuando fue recluido en 2 campos de concentración distintos. Primero estuvo en Luckenwalde y luego, por último, en el más famoso, en Mauthausen, que es de donde ha sido el último exponente español vivo. Allí pues sufrió lo que todos los prisioneros sufrieron de los nazis, ¿no? Torturas, aparte de violaciones de derechos humanos, y por supuesto el encarcelamiento y trabajo forzado. Bueno, pues Juan Romero nunca volvió a España. De hecho, el régimen franquista le retiró la ciudadanía española, lo hizo, no sé, apátrida, francés, no sé lo que eligieron para él, y tuvo últimamente un par de reconocimientos. El Parlamento andaluz le nombró hijo predilecto, aunque aún no había recibido la medalla. Sería el próximo mes de febrero, no podrá ir él a recogerla. Y también la Diputación está preparando nombrarle hijo predilecto de la provincia. Repito que nació en Torrecampo en el año 19, aunque no volvió desde el final de la guerra, no volvió a España, que yo sepa, igual volvió a una visita, pero se quedó a vivir en Francia, que es donde él, bueno, contra la libertad, la democracia, donde desarrolló toda su vida. También hubo hace poco, si recuerda, una visita de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del Gobierno, también para rendirle homenaje a este último español vivo de los que estuvieron concentrados en Mauthausen.
Mauthausen, donde tantos españoles murieron, tanto víctimas del nazismo murieron, y entre ellos muchos republicanos españoles que se alistaron a la Legión extranjera. Así que también hay que reconocer a Juan Romero en este día. Fallecieron ambos, Juan Romero y Juan Serrano, fallecieron ayer domingo. Bueno, más cosas. Vamos con el repaso último a las portadas de los diarios. Nos quedamos con el diario Córdoba, vamos con el sumario, titula "Las prendas sanitarias dan vida al sector pirieguense de la confección". La confección, como todos los sectores, han ido sufriendo los avatares de la pandemia, y en este caso, pues Priego ha encontrado una línea que ellos preferirían probablemente no haber hallado nunca, que es la de la confección de artículos sanitarios, de batas, mascarillas, etcétera. Pero bueno, ya saben, hay que hacer de la calamidad virtud, y en este caso pues se ha aprovechado la maquinaria que existe, los patronistas, diseñadores, para reconvertirse. Como digo, ojalá ellos sean los primeros en que quieran dejar esta línea y volver a su confección habitual, porque la pandemia se habrá terminado y porque puedan recuperar su actividad. Pero bueno, hemos visto cómo ha ocurrido en muchos otros sectores, cómo se han sabido reconvertir en tiempo récord y sacar partido a una maquinaria que se le había quedado parada. Más cosas. El diario El Día habla de que el PSOE de Baena intenta la moción de censura. El 94% dice de los afiliados dice sí a buscar un acuerdo para echar a PP y Ciudadanos. Recuerden que el Ayuntamiento de Baena se constituyó de forma muy rara en cuanto a su composición, porque hubo ahí acuerdos de ultimísima hora, no se sabe quién va a ser alcalde, y el PSOE va a intentar volver a la alcaldía, que ya ejerció durante muchísimo tiempo por los hermanos Antonio Moreno, Luis Moreno, también María Jesús, Rojano. O sea, que ha habido muchos alcaldes socialistas, pero actualmente el gobierno en minoría está en manos de la coalición PP y Ciudadanos, con alguna abstención un tanto polémica. Recuerden que el exalcalde del PSOE se presentó, no salió, se abstuvo, en fin, hubo un pequeño lío. Como consecuencia de ello, pues hubo un relevo de la alcaldía, que no era el que la urna había decidido, pero se produjo. Y más cosas, por ejemplo, no lo tengo en los periódicos, ha habido en Cordópolis un par de incendios, uno de ellos muy aparatoso, en la calle Bruselas, si mal no recuerdo, junto a la calle México, en El Brillante. Ya llevan bastantes días alertando los vecinos de la zona de los actos vandálicos. En este caso, pues se le fue un poco de las manos a los vándalos. Yo creo que ninguno de los actos vandálicos se puede aceptar, pero en este caso es que las llamas, si han podido verlo, no sé si las tenemos nosotros en disposición, son llamas de 5 o 6 metros en un seto, pero que en cualquier momento va a acabar afectando una vivienda, y lo que es una gamberrada mayúscula, que lo es, se va a convertir en una auténtica tragedia. Eso ocurrió ayer en la noche, a las 9:30, en El Brillante. Pero es que ha habido esta noche 5 o 6 incendios de contenedores, que estamos en las mismas. En principio, arrojar a un contenedor, de papel sobre todo, una colilla, pues puede hacerle gracia a alguien, pero ya el vehículo que está aparcado al lado le hace menos gracia, y si en un momento llega el fuego a una vivienda, pues menos todavía. Es decir, que habrá que extremar la vigilancia de estos lugares, habrá que, no sé, disponer de cámaras de vigilancia en determinados espacios, porque el vandalismo se está yendo de las manos. Y hablando de vandalismo, hoy aparece en el diario Córdoba Hoy un hecho vandálico en la muralla del Marrubial, por dentro, la fachada que da a los Jardines de los Poetas. Han aparecido pintadas con mejor o peor valor artístico, pero un daño patrimonial importante. En esa zona hay unos murales que se pintaron hace muchísimo tiempo, es decir, que una cosa es el arte contemporáneo en espacios que esté reservado para ello, esté destinado para esta recreación artística, que ya le digo, habrá que le guste más y habrá que le guste menos, pero en este caso son unas pintadas en un patrimonio histórico, en una muralla medieval, que creo que no tiene ningún tipo de justificación. Así que habrá que también decirle a este tipo de personas que son más reconocibles, porque las pintadas estas suelen tener un autor claro, suelen tener que reconocer sus trazos y sus colores, etcétera. Habrá que explicarle que hay zonas y zonas donde sí se puede y donde no se puede pintar. Y poca cosa más en los periódicos. Estaba mirando antes, no sé, nos queda un minutillo. En la portada del diario ABC hay una encuesta de ámbito nacional que se puede quizás extrapolar al ámbito provincial, en la que dice que la mayoría de los españoles piden a Sánchez acabar con las políticas extremistas. Ahí lo tienen. Y una serie de parámetros que considera el diario ABC, la encuesta de ABC,
¿qué considera que señala ese rechazo de la política de Sánchez hacia el extremismo? Hay que decir, y yo sin querer entrar ni salir en esta encuesta, cada uno habrá votado en libertad, que muchas de las opciones que aquí se dan como extremistas las hemos visto en gobiernos que no son extremistas. Es decir, rechaza blanquear a golpistas. Supongo que se refiere a todos los golpistas, porque hay que recordar que el general Armada lo indultó un gobierno. Rechaza que el Ejecutivo se apoye en grupos catalanes. Hay que recordar que también el Partido Popular se apoyó en su día cuando le hizo falta grupos catalanes, quizá no tan independentistas, o en aquel momento eran menos independentistas, pero sí que se apoyó y buscó el apoyo de los grupos catalanes. E incluso, yo no voy a hablar de Bildu, que quizá Bildu sí que sea una línea roja que nunca ha cruzado el Partido Popular, pero el apoyo en otros grupos, por ejemplo el PNV, era bastante habitual en otros gobiernos, del PP y del PSOE antiguamente también, con Zapatero. Es decir, que muchos de estos planteamientos que hoy se ven como planteamientos extremos se han consentido y tolerado en otros gobiernos. Y repito, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal esta posición de cada español, cada uno sabrá lo que quiere votar y lo que vota. Pero sí que la consideración de que es algo intolerable y extremo varía según quien la ponga en marcha y según quien la aplique y según también cómo se haga la lectura. En esta encuesta también se habla de que Vox remonta frente a un PP que cae 18 escaños desde julio. Bueno, el tema de las encuestas es muy curioso. Hoy he leído también otra encuesta que la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy ganaría de calle las elecciones, cuando recuerde que tiene que gobernar con el apoyo de Ciudadanos, porque en su día no consiguió superar ella sola conseguir el gobierno. Parece desde lejos, desde Andalucía a Madrid, que esta mujer, Díaz Ayuso, hace cosas raras y que a veces no tiene una línea de política clara, y un enfrentamiento quizá estéril y cerril frente al gobierno de Madrid, el gobierno central. Y sin embargo hay un respaldo popular importante. En el caso de Vox, con respecto al PP y a Ciudadanos, es un vaivén continuo. Yo no sé cómo se realiza esta encuesta, no he mirado la ficha técnica, pero parece que en general se está hablando de una centralización del voto. Podemos pierde votos frente al PSOE, se lo gana el PSOE, el voto de la izquierda, y hasta ahora el PP recuperaba votos tanto por su extrema derecha, por Vox, como incluso por los vaivenes de Ciudadanos. Sin embargo, esta encuesta habla del contrario, de que la gente prefiere no al extremismo de Podemos y sí al extremismo de Vox. Bueno, encuestas hay, todas, como yo siempre digo, verdades, mentiras y estadísticas, y la encuesta es una estadística y cada encuesta tiene su lector, su exégeta, su analista que sabe explicarla. Hasta aquí llegamos. Mañana seguimos con la información en los periódicos. Hasta entonces, como cada día, gracias por estar ahí.